Mateo capítulo 21, verso 1 al 9. La palabra de Dios dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella. Desátala y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, todos juntos: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos aquí, tu pueblo, reunidos, prestos, Señor, dispuestos a escuchar palabra divina, palabra de Dios, no palabra de hombre. Pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando control de mis labios, Señor, y que tú, Señor, te glorifiques en esta mañana. Quita toda perturbación que haga en nuestros corazones, Señor, y que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu quiere decir a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Un día tan especial fue este, donde la multitud gritaba Hosana al Hijo de David. Era un evento extraordinario. Y la semana pasada vimos cómo Jesús instituyó la Santa Cena con sus discípulos. Hoy vamos a estar viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores desfilando, y la gente gritando Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense en esto conmigo, hermanos. El creador del universo humildemente desfilando sobre una asna, un burrito. Muy de mañana había una multitud numerosa, dice ahí, toda la gente campando en el monte de los olivos y cerca del monte de Sión, donde se encuentra donde se encontraba el templo de Jerusalén. Y la gran conmoción que había. ¿Será este el profeta? ¿Será este el Mesías? ¿Será este nuestro rey? Y no cabe duda que muchos sí creían que él era el Salvador, porque la palabra Hosana significa sálvanos, Hijo de David, sálvanos. Y dice que ponían ramas de árboles, otros ponían sus zarapes, y dejaban que Jesús y el burrito, donde iba él sentado, pasara por ahí, desfilara. Esta semana una hermana de Los Ángeles vino y me comentaba cómo en su iglesia iban a homeless, para los que damnificados, así se dice, y lo iban a hacer en símbolo de lo que aquí sucedió. Iban a traer sus cobijas, no tan viejitas, no usadas, pero en buena condición, y la iban a poner en el altar, simbolizando esto. Y luego los hermanos
que estaban dispuestos, iban a salir a las calles de East LA, donde hay muchos homeless damnificados, e iban a entregar estas cobijas para que la gente estuviera cobijado. Y se me hizo una buena idea y dije, tal vez al próximo año le voy a invitar a nuestra congregación que hagamos eso. No, aquí en Geme y San Jacinto no hay mucha gente viviendo así como en East LA, pero tal vez podamos llevar también a la misión en Mexicali, ¿verdad, hermano? Hay mucha necesidad allá también. Qué hermoso esta escena donde todos estaban gritando, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué calificaba a Jesús para ser rey? Bueno, las profecías. Estaba determinado por el profeta Daniel que él en ese día específico iba a entrar Jesús sentado sobre una asna. Nadie tenía una reputación como la que tenía Jesús, intachable. Un hombre justo, un hombre que demostraba el amor a toda la humanidad. Era un reflejo del Padre. En la antigüedad los reyes montaban caballos blancos en tiempo de guerra, pero en tiempo de paz montaban un asno o un burrito. Y qué hermoso en esta cena que tenemos aquí en esta mañana, Domingo de Ramos. Vemos al Rey de Reyes, a Jesucristo, el Rey del universo, trayendo paz. Pero mi pregunta para ti en esta mañana, ¿verdaderamente hay paz en el mundo? Cuando prendemos la televisión y vemos los rumores de guerras, nación contra nación, esposo contra esposa, hijos contra padres, y vemos todo lo que está sucediendo, ¿verdaderamente Jesús trajo paz a la humanidad? Él es el príncipe de paz. Mas sin embargo, de sus propios labios Él dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, porque hijo se levantará contra padre, suegra, yerno, nuera contra su suegra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, la gente, tus familiares, los más cercanos a ti, te dicen, ya te lavaron el coco, ya te hiciste un aleluya, ya no eres parte de la familia, y te empiezan a hacer burla. Pero Jesús, hermano, veamos en esta mañana, en este pasaje, que Él vino humildemente, manso. Ahí dice, Jesús hacía todo lo posible para no llamar la atención de la gente, pero esto era muy dificultoso, porque Jesús sanaba a los enfermos, Jesús sanaba a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, y aún levantaba a los muertos. Pero Él no decía, vengan y me adoren a mí, vengan y yo soy el Salvador del mundo, ¿verdad que no? Al contrario, cuando la gente veía y quería seguirlo, decía, no le vayas a decir a nadie. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Él tenía una misión que cumplir. Él no vino aquí a ser servido por la gente, por la humanidad. Él vino a servir, a darse a sí mismo por la humanidad. ¿Y qué ejemplo tenemos de Jesús, hermanos? Él vino a libertar a los cautivos, a liberar a los endemoniados. Multiplicaba los panes y los peces, calmaba el mar y los vientos le obedecían. ¿Cómo no podía llamar la atención a este hombre
Jesús de Nazaret de Galilea. En varios pasajes de la Biblia, en los evangelios, vemos que en muchas ocasiones Jesús se infiltraba entre la gente, entre la multitud, y él no traía un resplandor, su rostro no resplandecía, no tenía una coronita que decía yo soy el rey de reyes y señor de señores. Dice la Biblia que él tenía un aspecto común y corriente como los demás. Recientemente Hollywood hizo una movie llamado Son of God, Hijo de Dios. Y hubo mucha controversia porque en esta película el hombre que está actuando y haciendo el papel de Jesús, las mujeres dicen, wow, es bien guapo, es un actor de telenovelas. Pero Jesús, mire lo que dice Isaías 53, verso 1 al 2. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová poderoso? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No era guapo, no era carismático, ni hermosura, dice Isaías. Ni le veremos, mas sin atractivo. ¿Sí ven ahí? Era común y corriente. Cuando estaba en la multitud, la gente no decía, wow, mira qué hombre tan más guapo, hombre de telenovelas. No, era común y corriente. Dice el profeta Isaías, para que le deseemos, más sin atractivos, para que le deseemos. No era súper guapo para llamar la atención. Jesús ahora está llamando la atención, pero de una manera muy particular. Él no tuvo que alzar su voz. Él no tuvo que decir, vengan a verme. No mandó a sus discípulos a que pongan su nombre en luces. Vengan a recibir su sanidad. Aquí está el hijo de David. No, dice, calladamente. No alzó su voz, no gritó. La gente fue la que lo vio y predicho por los profetas. Al pie de la letra se cumplió lo que el rey David dijo en Salmo 118, verso 24. Este es el día que hizo Jehová. ¿Cuál? El día en que Jesús iba desfilando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos. ¿En quién? En Él. Oh Jehová, sálvanos. La profecía, Hosana, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Miren, hoy en día muchas iglesias tienen una doctrina llamada la prosperidad. Eso es lo único que quieren. El dinero, la prosperidad, la fama, las riquezas, y no quieren tener ningún problema. Pero Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Creed, yo he vencido, yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La gente estaba diciendo, prospéranos, bendícenos. Y el verso 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Qué quiere decir la palabra bendito? De acuerdo al diccionario, la palabra bendito significa que es una persona sencilla, una persona buena,
una persona inocente y sin engaño. Cristo es bendito y solamente Cristo es digno de que le llamamos bendito al que viene en el nombre del Señor. Él es el único que merece. Yo he oído en muchas ocasiones cómo mucha gente se refiere, el bendito pastor. No, ningún pastor es bendito. O hay otra palabra donde dice, se me fue la palabra, pero solamente Dios es digno. Solamente Dios es bendito y merecedor de toda la gloria. Ningún pastor, ningún evangelista, ningún músico le podemos robar la gloria que Él merece. Amén. Vemos aquí la omnisciencia de Dios, que Él conoce todas las cosas, que Él en muchas ocasiones le decía a la gente lo que había en su corazón. Imagínate tener discernimiento. Hoy en día en el libro de Primera de Corintios, donde está todos los dones del Espíritu, tú puedes pedirle a Dios, Señor, dame discernimiento, dame el don de discernimiento, no para ir a apuntar el dedo y a ir a acusar, porque mucha gente quiere el poder de Dios para enaltecerse a sí mismo, para hacerse mirarse bien, para andar criticando a los demás. Dios no te va a dar el poder, el discernimiento si esa es tu intención. Pero si tú vienes humildemente ante Dios y le dices, Señor, dame discernimiento para ayudar, para exhortar en amor, para bendecir a mis hermanos, entonces Dios te va a dar el don de discernimiento para que tú puedas ser de bendición, de apoyo al ministerio aquí. En este día Jesús demuestra que Él es Dios. Él le dice a todos de sus discípulos, otro evangelio dice los nombres, Pedro y Juan, vayan y enfrente, en la aldea de enfrente va a haber una asna y su hija, un pollino. Pedirle al dueño, y si os dijera algo, díganles que el Señor, el Creador del universo, el Señor lo necesita. Los hombres religiosos crucificaron a Jesús y le tenían celos. ¿Por qué razón? Porque según ellos, Jesús blasfemaba. ¿Y qué significa blasfemar? Muchas veces pensamos en la palabra blasfemar como maldecir, pero Jesús no maldició a nadie. No decía malas palabras, al contrario, era un hombre intachable, santo, bendito. Pero en el caso de Jesús, era el jurar. Eso es lo que una de las definiciones de la palabra blasfemar es, jurar. ¿Y qué estaba jurando? ¿Qué estaba declarando Jesús? Que Él y el Padre eran uno. Y por esta razón los fariseos dijeron, este hombre blasfemia, y se arrancaron sus vestimentas y se echaron polvo sobre sus cabezas, cenizas. Este hombre blasfemia diciendo que Él y el Padre, nadie se puede comparar al Padre. Pero es lo que Jesús juraba, declaraba, yo y el Padre somos uno. Jesús demostró que Él era Dios en muchas ocasiones. Pero aquí en este pasaje vemos esta instrucción divina que manda a sus discípulos a esta aldea para traer este burrito, esta asna. Jesús fue rechazado. E Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Muchas veces decimos, si yo hubiera estado allí, yo no lo hubiera despreciado, yo lo hubiera amado. Pero
Hay un canto que Jesús Adrián Romero escribió que dice: si yo hubiera estado allí, yo también lo hubiera crucificado. Pedro 3 veces dijo: Señor, yo jamás te abandonaré, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? 3 veces lo negó. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su carne quedó completamente molida, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos curados, hermanos? De la enfermedad llamada pecado. Es la peor enfermedad. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado separa, te separa. Cuando tú, que ya recibiste a Cristo en tu corazón y eres sellado con el Espíritu Santo, esas son las arras del Espíritu. Pero como hijo de Dios, cuando tú pecas, estás contristando el Espíritu de Dios, se apaga. Estás enfermo espiritualmente. Y solamente, dice un canto, me encanta, solamente la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia de todo pecado. Y cuando tú vienes y te humillas ante Dios y dices: Señor, yo reconozco que he pecado, yo reconozco, Señor, que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años pagó por mi enfermedad, pagó por mis pecados. Cuando tú te lo apropias, hermano, viene el gozo de tu salvación, vienes a ser restaurado, y el Espíritu Santo te trae el consuelo, el alivio que tú tanto necesitas. El rey David dice que cuando él pecó contra Dios, 1 año entero se cayó. Pero cuando él confesó su pecado, él dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Muchos hoy en día andan apagados, entristecidos. ¿Por qué? Porque tal vez hay pecado en tu corazón. Y tienes que clamarle a Dios y decir: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Me confieso delante de ti y reconozco mi pecado, Señor. Lávame, Señor. Esa sangre que tú derramaste nunca pierde su poder. Cantábamos ese canto en la oración de esta mañana, a las 7 de la mañana. Me encanta ese canto. La oración, la sangre de Cristo jamás perderá su poder, su efectividad. Para lo que el Señor lo derramó en la cruz del Calvario, sigue fluyendo. Dice que más alto que las montañas, más bajo que cualquier valle, es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, persecución, desnudez, peligro, espada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada, ni tu pecado. Simplemente tienes que confesar y pedirle a Dios perdón, y Dios está ahí con los brazos abiertos para reconciliarte con Él. Mucha gente por orgullo no quiere ceder. Me encanta lo que dice el verso 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Zacarías 9:9 nos dice
Es una profecía. Y recordemos que el libro de Mateo fue escrito para los judíos. Los judíos conocían las profecías. Los judíos conocían los dichos de los profetas. Y si ellos hubieran estado atentos, recordando, no hubieran maltratado a nuestro Señor Jesucristo. Porque esta profecía, si usted lee Zacarías 9 en su casa, no tenemos tiempo hoy, pero léalo en su casa y se va a dar cuenta que profetiza lo que está sucediendo. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una semana después, esa misma gente que está diciendo, Hosana, libéranos del imperio romano, danos libertad. Una semana después, días después, son la misma gente que están diciendo, crucifícale, crucifícale. Y está profetizado por Zacarías. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. ¡Woohoo! Así es como estaban, hermano, alegrados. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, ahí está la palabra, bendito, justo y salvador, humilde y cargado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que si ellos hubieran estado atentos a las profecías y hubieran estado recordando que este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos, nos gozaremos. Pero una semana después, días después, si estamos atentos a lo que el Espíritu dice, tú puedes venir hoy aquí a la iglesia, cantar y alabar alzar tus manos, pero en cuanto tú salgas de aquí, el chamuco, el Señor lo reprenda, te va a atacar, te va a traer en tu matrimonio disensión, con tus hijos problemas. Y es allí donde tenemos que, no nomás en la iglesia los domingos, reflejar que amamos a Dios, pero cuando salimos de estas cuatro paredes, ahí es donde debemos que reflejar lo que verdaderamente creemos. ¿Qué hizo Jesús? Veamos el verso 10 y 11. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué pasó? Se conmovió, se estremeció, hubo como un temblor. Recuerdo hace como 3, 4 años, ¿recuerdan el temblor que hubo en Mexicali, que casi parte el monte en dos? Un monte lo tuvo que detener, si no hubiera causado más daño, ¿recuerdan? Fue precisamente en el día, en Easter, día de resurrección. Teníamos el servicio a las 2 de la tarde y mi esposa y yo nos quedamos a orar por una damita que estaba teniendo problemas. Y en eso que de repente se empieza a sacudir y fue fuerte ese temblor, ¿recuerdan? Fue fuerte. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Recuerdan cuando pasó lo del 9/11? Las Torres Gemelas, el ataque. Todas las iglesias se llenaron. Después de ese temblor, toda la gente a las 5 de la tarde quería encontrar un lugar a donde refugiarse. Hay que orar por más temblor, ¿verdad? No se crea. Eso llama la atención de la gente, pero está profetizado aquí en Mateo 24 que eso sucederá. Temblores aumentarán, pero en esta historia vemos que entrando Jesús a Jerusalén se conmovieron, hubo un temblor en sus corazones, algo sucedió sobrenatural. Nada de esto habían hecho ni para el César ni para Herodes. ¿Quién es este quien nos conmueve? ¿Quién es este? ¿Será nuestro rey? ¿Será el profeta? Y allí dice el verso 11, miren, y la gente decía, este es Jesús
el profeta de Nazaret, de Galilea. El profeta simplemente es hablar la palabra de Dios, la palabra que viene directamente de parte de Dios y darla a saber al mundo entero. Pero ellos están diciendo, es Jesús el profeta de Nazaret o de Galilea. Es como hoy en día, para que me entiendan, decir, es Jesús el de East LA, el de Compton, el de Logan Heights. Y para los de México, este es Jesús el de Tepito, ¿sí? Del barrio más peor. Es lo que estaban diciendo la gente. Este es el profeta que salió del guero, que salió no salió de nosotros, los judíos, somos de la clase alta. No lo estaban mirando así. Este es Jesús el profeta. No lo están llamando el Salvador, no le están diciendo el Señor. Muchos dudaban y decían, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Miren lo que Jesús hace a continuación. Esto me llama la atención. En versos 12 y 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús conocía los corazones. Jesús conocía lo que estaba sucediendo en la iglesia, en el templo de Dios, en la casa de Dios, casa de oración. Miren con qué autoridad. Es manso. Muchos creen que por ser mansos tienen que ser mensos, pero no, era humilde, pero hablaba con autoridad, con carácter, con poder. Entra y voltea las mesas. Esto no es la primera vez que Jesús hace esto. La primera vez que Jesús entró al templo se encuentra en Juan 2, verso 13 al 17, si lo quiere apuntar. Fue después de las cenas de Caná, las bodas de Caná. Jesús inmediatamente después de esa boda va al templo y ve el desorden, ve el abuso que hay, y él se conmueve en su corazón y dice: esto no es justo. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado, que quita, que remueve, que limpia y echa lo más profundo del mar. ¿Qué cosa? El pecado del mundo. Jesús hoy quiere limpiar su casa. ¿Cuánto lo creen? Y su casa no es este edificio. Su casa es tu corazón, mi corazón. Jesús no mora en templos hechos por manos humanas, sino mora en corazones, en carne y hueso. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo les dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en quién? El sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo de Dios, el cual tenéis de parte de Dios, y que no sois vuestros, no somos dueños. A mí nadie me dice qué hacer. Yo soy aquí Juan Camané. Yo aquí mis chicharrones truenan y nadie me va a decir qué hacer. No. Dios dice: no, ya no nos pertenecemos.
Si verdaderamente confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida, vamos a obedecer lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre preciosa, hermanos. Su sangre que nos limpia de todo pecado. Y por esa razón dice, glorificar. Todos juntos, hermanos, diga, glorificar. A ver, no los oigo. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Este es el plan divino, Dios. El deseo de Dios es morar en nuestros corazones. Él toca al corazón de la iglesia. Sí toca al corazón de la gente afuera, pero en Apocalipsis es a la iglesia que le está haciendo el llamado. Quiero entrar, cenar, tener comunión, hazme caso. Ese es el deseo de Dios. Y Pablo, al escribirle a la iglesia de Corintio, era una iglesia carnal, donde toleraban el pecado como la fornicación. ¿Qué es fornicación? Vivir en pecado, vivir sin casarse. Toleraban la fornicación, toleraban la borrachera, toleraban el desorden. Pablo les exhorta y les pregunta, ese no es el Espíritu de Dios. Les pregunta, les traen el otro maestro, que no saben que vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué razón hacen esto? ¿Qué tal si Jesús hoy, después de la iglesia, entra a tu casa y dice, quiero limpiar tu casa, tu hogar? Sí, Señor, pásale, no hay problema, pero no entres en el closet, porque allí tengo algo escondido, Señor. Ouch. El Señor quiere limpiar casa. El Señor quiere limpiar tu corazón. Y muchas veces decimos, oh sí, Señor, toma control de mi vida, pero esta área de mi vida no la quiero soltar. Y el Señor sabe cuál es esa área de mi vida que tú no quieres soltar ahora. Y el Señor hoy quiere que se acabe toda hipocresía. Me llama mucho la atención que el miércoles de ceniza, donde la gente se va a ir a la misa, a la iglesia, y le ponen una cruz de cenizas. ¿Sabías? Un día antes, el martes gordo, en inglés le llaman Fat Tuesday, es donde viene Mardi Gras. Viene allá en Nueva Orleans, viene desde allá, desde Brasil, el carnaval. ¿Sabe lo que significa carnaval? Darle rienda suelta al Baal, darle carne sacrificada al Baal, carnaval. ¿Y sabes por qué se ponen máscaras? Para que la gente no la reconozca cuando están en la locura, en la borrachera, haciendo y deshaciendo. Eso es hipocresía. Y vienen, hay que darle rienda suelta todo el martes, todo el día, desde que amanece hasta que anochece, porque mañana nos vamos a ir a misa y nos vamos a poner la cruz, las cenizas, para tratar de ser buenos durante 40 días. ¿Y qué pasa después de la cuaresma? De eso que se abstiene de comer carne, solamente pescado. ¿Qué pasa?
otra vez otro carnaval. Y Dios hoy está hablando a la iglesia, a su amada novia, que nos quitemos las máscaras y nos hagamos sinceros con el Señor, que nos sinceremos con Él y digamos: Señor, si tú quieres limpiar hoy mi casa, quieres voltear las mesas que yo he edificado, los altares a los Baales que yo he permitido por muchos años y estoy viviendo una doble vida, Señor, derrúmbalos hoy. No quiero salir de este lugar como entré. Cámbiame, Señor, transfórmame. Jesús, hermanos, nos está llamando a vivir una vida de oración. No nada más de los domingos, no nada más de los martes para las mujeres, no nada más de los jueves para los varones. Una vida de orar siempre. Y desde el lunes el Señor me puso esto. Convocamos, piensen muy bien, oiga esto. Convocamos el primer lunes de todos los meses todo el liderazgo de mi iglesia en mi casa a oración. Van 2 meses. Esto va para todos, para mí incluyendo, que no se paran en casa. Hay miles de excusas y las personas que van me dicen: pastor, ¿dónde están todos? Ya no les voy a rogar. Ellos saben que convocamos el primer lunes de oración en mi casa, ayunando y orando para lo que viene el día de mañana. Viene el doctor David Alicea a darnos un taller de liderazgo, de servir. Pero ¿dónde están cuando se llama a la oración? Los domingos a las 7 de la mañana, ¿dónde están? Los jueves, ¿dónde están? Y no es de que yo quiera poner cargas y ataduras, es algo individual, es algo personal. Pero el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y esto es lo que yo les compartía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y hoy, en Lucas 18:1. Vaya conmigo a Lucas 18:1. Y les dice Jesús, de la versión Nueva Traducción Viviente: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deberían orar siempre y sin desanimarse. ¿Por qué viene el desánimo a muchos cristianos? Porque no hay oración en su vida, no hay consagración. Han quitado su mirada del Señor y lo han puesto en los hombres. Y yo, como pastor de esta iglesia, llueve o truene, yo voy a orar y voy a seguir exhortando a que nos unamos en oración, hermanos. El llamado está a venir a orar, a venir a decirle al Señor: Señor, ¿qué hay en mi corazón que no te agrade? Señor, tú y yo lo sabemos. Ya no quiero ser hipócrita, Señor. Quita de mí esto, porque me siento desanimado, me siento con ganas de fallecer. Y Jesús le dice: si uno juez injusto que no temía a Dios ni a los hombres, y esta viuda vino y insistió y Dios le contestó, y ese hombre, ese juez injusto, le dio lo que necesitaba. El Padre, cuando tú le clamas a Él de día y de noche, ¿cómo puedes orar tú a Dios de día y de noche? Y les decía a los hermanos, cuando tú ves una película de terror, antes de dormirte,
te quedas pensando y tienes pesadillas. Pero si tú te vas a dormir con la palabra de Dios, un salmo, un proverbio, un evangelio, y tú oras a Dios, tu consciente, tu espíritu va a estar intercediendo con gemidos indecibles. Aunque tú estés roncando, esos ronquidos van a ser oraciones a Dios. ¿Sabían eso? Y luego sigue otra parábola ahí en Lucas, donde dice que había un hombre que se paraban los fariseos y oraban y decían: Señor, gracias que yo no soy como aquel publicano que, mira, yo ayuno 7 veces al día, o 7 veces, yo hago todo caridad y hago esto. Y aquel hombre en una esquina: Señor, ten misericordia de mí, limpia mi hogar, limpia mi casa, Señor. Jesús le dijo: ese hombre se fue más justificado que aquellos que tenían máscaras puestas, diciendo: oh, yo oro todo el tiempo, yo no fallo a las oraciones. Dios quiere que vengamos a Él humilladamente, confesando nuestro pecado y decir: Señor, tú conoces qué hay en mí. Me llamó el viernes, fui a visitar a un hermano. Me llamó como hace 2 semanas y me dijo: pastor, me voy para San Diego, ya no puedo más en este pueblo, me ha ido muy mal. Y yo le dije: ¿sabes tú por qué te ha ido muy mal? Y yo lo exhorté y le dije sus verdades. ¿Tú sabes por qué te ha ido bien? Sí, pastor, ore por mí porque ya voy a empacar, voy a cerrar el changarro y me voy para San Diego. Y ore por él y le dije: Señor, que no se haga su voluntad, sino hágase tu voluntad. Ese mismo día, a las cuantas horas, ayer lo fui, el viernes lo fui, lo visité, y contento, alegre, me dijo: pastor, no va a creer lo que me sucedió, una bendición sobrenatural. ¿Qué te pasó? Me dice: entró un hombre aquí, yo no lo conozco, de Nigeria, y me dijo: tengo $10,000 que quiero darte, que quiero invertir en tu negocio. Dijo: Señor, gracias porque tú nunca llegas tarde. Él ya no hallaba la puerta, pero él dijo: ya no se haga mi voluntad, pastor, ore por mí, hoy quiero ser obediente. Y en ese mismo rato, en ese mismo día, entró ese hombre y le dio un cheque de $10,000. Eso se llama orar sin cesar. Eso se llama: Señor, estoy en la última, ya no puedo más, pero Señor, hágase tu voluntad. Y Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde, nunca de los nunca. Y para concluir, veamos el último punto en los versos 14 al 17. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los ¿qué? ¿Los mandó fuera? No. ¿Qué hizo? Los sanó. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos o a los niños aclamando en el templo, diciendo: Hosana, con corazones sinceros, sin máscaras, ¿sí? Sin hipocresías. Hosana al Hijo de David. Ellos se indignaron y le dijeron: ¿oyes que te dice que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándoles, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El Señor me habló fuerte a mí en estos pasajes. Concluir: Dios es un caballero. Y yo he dicho muchas veces que Dios, cuando comienza una obra, Él no la va a terminar. Él no la va a dejar sin hasta que no la perfeccione. ¿Sí? La obra que comienza la va a ir perfeccionando. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces nosotros apagamos al Espíritu Santo. Dios se quiere mover entre nosotros,
Dios, su Espíritu Santo quiere ministrar y a veces por las distracciones me pasa a mí, yo soy el primero. Empiezo a enojarme, a frustrarme y decir, ¿qué está pasando? Dios es un Dios de orden, no podemos continuar así. Pero a la misma vez el Señor me dice, ¿dónde está tu alabanza, tu adoración a mí? Estos niños alaban a Dios de todo corazón, con toda sencillez. Y miren lo curioso que dice allí, que entraron ciegos y cojos al templo. Gente ciega espiritualmente quieren entrar aquí. Gente coja, ¿qué quiere decir? Que ya aceptaron a Cristo, ya conocen de Cristo, pero andan así en su caminar con Cristo. Y muchas veces nosotros, cuando vemos cosas que no son de nuestro agrado, empezamos a criticar y a murmurar. Y ahí es donde Dios dice, me tengo que retirar y tengo que ir a reposar en otro lugar. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que hoy, en este día, sigamos en las buenas y en las malas. Que no pongamos nuestra mirada en la gente, sino que la pongamos en Cristo Jesús. Que de corazón genuino podamos decir, Hosana, tú nos has salvado, Señor. Tú eres el Hijo de David. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen esto, otros dicen aquello, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Que nosotros podamos decir con todo corazón, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Hosana al Hijo de David. Jesús entró al templo y lo limpió, y hoy quiere entrar a nuestros corazones y limpiarnos de todo lo que Dios no le agrada. Y que si los niños espirituales, los que apenas van comenzando en la obra del Señor, alaban a Dios a su manera, nosotros no seamos como los fariseos, que apaguemos esa adoración, que los entristezcamos. Mi pregunta para ti en esta mañana, en esta tarde, ¿dejas que Jesús te conmueva? ¿Dejas que el Señor hable a tu corazón? ¿Cuántos de ustedes están luchando en contra de un problema, ya sea económico, de salud, matrimonial? Y Dios viene y te habla y te dice una y otra vez, esto es lo que quiero que hagas. No, Señor, pero yo lo quiero hacer a mi manera. Todos podemos darle a Dios nuestra adoración genuina. Dios te ama, quiere perdonar, quiere bendecirte, quiere derramar su Espíritu Santo sobre ti, quiere vivir en tu corazón, quiere tener comunión contigo por toda la eternidad, quiere darte gozo, amor, ese amor que nunca has experimentado, ese amor que tú lo has buscado en otras partes, pero no te has satisfacido y aún sigues vacío. El Señor quiere derramar ese amor, Él quiere dar hoy en esta mañana. Lo dejas limpiar tu corazón. Cierra sus ojos. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza de casa. Padre bendito, venimos ante ti en esta mañana, reconociendo, Padre, que somos faltos, reconociendo, Padre, que, Señor, hemos fallado en muchas áreas, Señor, pero queremos hoy en esta mañana tú limpies nuestros corazones, esa sangre preciosa. En la semana pasada tomamos comunión, que no nomás es una vez al mes, sino que es en todos los días. Reconocer que somos faltos,
que fallamos, que tú quieres limpiarnos de todo mal, que tú quieres restaurarnos, fortalecernos y darnos ese gozo de nuestra salvación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, si tú quieres venir al altar, el altar está abierto. Híncate ante el Señor, párate ante el Señor, levanta tus manos, haz lo que el Espíritu te está diciendo que hagas, porque hoy Dios te quiere sanar. Hoy Dios quiere reconciliarse contigo, pero no endurezcas tu corazón. El Espíritu de Dios está hablando de eso. Sé obediente.